vamos a hablar un poquito de luces de Navidad, de luces de Nadal. Y ayer la empresa empezó a trabajar las luces de Navidad en Vigo. Está haciendo trabajo en naves, trabajo en interiores, pero la Navidad en Vigo, en el montaje, ya arrancó ayer. Y mañana, miércoles, empezará el montaje externo. Por tanto, mañana miércoles a las 10:30, en la farola de Urzaiz, en la farola de Colón, iniciaremos el montaje de la iluminación de Navidad en todo Vigo. Como saben ustedes, iluminar 340 calles requiere de un largo tiempo. Y esto significa que ya empezamos ayer los trabajos en interiores y empezaremos mañana los trabajos en exteriores. Así pues, los convoco mañana a todos los medios a las 10:30, allí en la farola de Colón y Urzaiz, en el principio de la calle Príncipe, para la visualización del principio del alumbrado de Navidad en Vigo. Y si Vigo arranca el alumbrado de Navidad, pues ya sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Pero los emplazo mañana para tratar esta cuestión. Mañana, todo mañana. Hoy les advierto que estén mañana, porque claro, el iniciar el montaje de las luces en Vigo es un episodio planetario, como es natural, ¿verdad? Y se lo quiero anunciar con tiempo. Mañana les doy toda la información. No sé si sigues previendo o confiando que la Navidad sea mejor en términos sanitarios o esta última cosa que hemos sufrido, que estamos sufriendo, le hace un poco desconfiar de que pueda haber algo. No, yo tengo confianza en que en Navidad la situación pandémica sea muchísimo mejor que la actual. Porque fíjate que el presidente del Gobierno de España anunció 4 millones de vacunas adicionales en el mes de agosto. Por tanto, a finales de agosto en Vigo estaremos con un nivel de vacunación del 70%. Si eso lo llevas a septiembre y a octubre, pues puedes hacer un cálculo razonable de cómo vamos a estar a finales de octubre o a mediados de noviembre. Y claro, la vacuna es la lucha eficaz contra la pandemia. Eso sí que lo sabemos. Y claro, en los 2 meses y medio que quedan, pues vamos a tener un avance espectacular en el nivel de vacunación, porque hay provisión de vacunas, porque ya estaremos en el 70% a finales de agosto. Yo no voy a hacer ninguna prospección del nivel de vacunación que tendremos a finales de octubre y a mediados de noviembre, pero la lógica y el conocimiento de la eficacia de las vacunas señalan que en Navidades estaremos infinitamente mejor que ahora. Y por tanto, yo cuento con millones de visitantes en Vigo. Millones. No voy a entrar en comparaciones con otras efemérides importantes, ¿no? Que no voy yo a disminuir, pero a los que la Xunta le dedica cientos de millones de euros. No voy a entrar, solo digo, en comparaciones de números, solo digo que en Vigo habrá millones de visitantes. Buenos días. Por favor, uno de los dos. Ella misma, por favor. Vale. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Yolanda Menadas de Informativos 35. Yo quería volver a insistir con el tema de las luces de Navidad. ¿No le preocupa que este año Ourense haya tomado la delantera preinstalando los cables? No sé, los cables en Vigo están instalados desde años atrás. No entro en comparaciones, vale. Pero el soporte de los cables en Vigo, pues ya llevamos muchos años teniéndolo, ¿no? Si es eso lo que me pregunta. Y se da cuenta que hay estructuras en Vigo que permanecen ya en Navidad. Permanecen todo el año. Por ejemplo... Estamos entonces preparados, ¿no?, de cara a Navidad. Sin ninguna duda. Bueno, hombre, usted sabe que nuestra referencia en Navidad es Nueva York. Por tanto... Pues nosotros sí, estamos atentos a lo que haga Nueva York y Nueva York está atenta a lo que hace Vigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. ¿Algo más? Buenos días, señor. Buenos días.